Si se encuentran huesos humanos, seguramente se trate de los restos de la víctima de un sacrificio. Mira lo que hay aquí, Jeff. Pero esta cueva submarina es inaccesible sin un equipo de alta tecnología. ¿Cómo habrá llegado esto hasta aquí? Para descubrirlo tendremos que entrar en un laberinto mortal. Si te olvidas de dónde estás, seguramente no serás capaz de encontrar el camino de salida. ¿Cómo pudieron los antiguos mayas encontrar esta cueva? Tenemos que encontrar otra explicación. Es un misterio que lleva 1000 años sin resolver. Detectives submarinos, cuevas submarinas secretas. Bienvenidos a México. Soy John Chatterton. Y esta es la entrada de un cenote. Un cenote es una cueva llena de agua. Aquí en la península de Yucatán hay cientos y tal vez incluso miles de ellos. Nadie lo sabe con seguridad. Pero hemos oído hablar de un cenote en particular que es especial. Está en la isla de Cozumel y contiene objetos de la civilización maya. No se encuentran en la entrada del cenote, sino escondidos a casi 2 kilómetros en el interior de la cueva. ¿Cómo llegaron hasta allí? Yo no soy espeleólogo submarino y para investigar este misterio voy a tener que recibir un entrenamiento especial y utilizar un equipo especializado. Y si yo necesito todo eso para llegar hasta el yacimiento de las reliquias, ¿cómo pudieron los antiguos mayas acceder hasta allí y dejar una huella de su civilización a casi 2 kilómetros de profundidad en el interior de una cueva subacuática? El sistema de cavernas de Cueva Quebrada se extiende a lo largo de varios kilómetros bajo la isla de Cozumel, frente a la costa este de la península de Yucatán. Durante años, Cozumel ha sido la meca de los submarinistas deportivos que acuden en masa a visitar uno de los mayores arrecifes de coral del planeta. Lo que apenas se conoce es que existe un laberinto de cuevas submarinas que serpentea bajo las rocas de la isla. A causa del peligro, solo un puñado de expertos altamente cualificados se han aventurado en su interior. Jeff Bosanic es un explorador de cuevas que lleva más de 20 años cartografiando los sistemas cavernosos situados bajo Cozumel. Llevo buceando en Cueva Quebrada desde 1984. He realizado unas 1000 inmersiones en estas cuevas con un equipo pequeño de unas 12 personas. Hemos explorado casi 10 kilómetros de cuevas. Nos hemos enfrentado a ese reto y hemos podido extasiarnos explorando pasajes de las cuevas que nadie había visto antes. 10 kilómetros de pasajes cavernosos, oscuros y retorcidos son demasiado para un buceador novato. Para poder ayudar a Jeff a desentrañar este misterio, voy a tener que investigar los pasajes de Cueva Quebrada que ya han sido explorados previamente. A principios de los años 80, Jeff y su socio Steve Ormeroyd exploraron un yacimiento llamado El Pozo. Habíamos estado explorando esa zona de la cueva y cuando empecé a mirar alrededor, me di cuenta de que algunas de las rocas parecían más redondeadas de lo normal en este tipo de cuevas. Y cuando investigué más a fondo, esto fue lo que encontré. Jeff encontró algo completamente inesperado. Objetos mayas antiguos que no había contemplado el ojo humano desde hacía 1000 años. Cuencos y recipientes de cerámica, conchas y caparazones de tortuga marina que solo podían haber sido colocados allí por el hombre. Y lo que resultaba más impactante de todo, restos humanos. Cuando vi esa calavera mirándome por primera vez, lo primero que pensé fue, Dios mío, ¿qué hace esto aquí? Pensé que tal vez fuese un enterramiento, porque habíamos visto enterramientos en otras cuevas de otros lugares del mundo. Pero todavía no lo sabemos. Sigue siendo un misterio. Así que encontrasteis un yacimiento arqueológico muy rico. Nadie había encontrado nunca ese tipo de objetos en ningún cenote de Cozumel. En 1990, Jeff y Steve exploraron otra sección de la cueva, un pasaje que llaman el pez ciego. Un pasaje tan al fondo de Cueva Quebrada que nadie lo ha explorado por completo.
Y es allí donde queremos acudir para investigar el misterio al que nos enfrentamos. Hallamos otro yacimiento con una cantidad significativa de restos arqueológicos y objetos de todo tipo en lo más profundo de la cueva, a más de 1,5 kilómetros de la entrada submarina. Y no sabemos cómo llegaron hasta allí, porque no existe ninguna apertura en la superficie. Vosotros, los submarinistas experimentados, apenas sois capaces de cargar con el equipo que os permite llegar hasta tan lejos en el interior de la cueva. Es imposible que los mayas bucearan llevando esos objetos por el mismo camino por el que habéis entrado vosotros. Es absolutamente imposible. Y en eso consiste esta expedición. Queremos determinar cómo llegaron estos objetos hasta aquí y por qué los trajeron. Bueno, lo primero que nos llama la atención es que para llegar hasta allí es necesario ser un buceador y espeleólogo muy cualificado. Está a 1,5 kilómetros de la playa. Las técnicas de submarinismo que habéis estado empleando no pueden ser más avanzadas. Habéis rozado los límites de la ciencia. No se pueden llevar botellas más pesadas. Para volver allí tendremos que recurrir a la más alta tecnología, pero mirando estas fotos creo que merecerá la pena. La civilización maya floreció del 1500 a.C. al 1500 después de Cristo, cuando llegaron los españoles a la península de Yucatán. Los conquistadores se encontraron con una civilización compleja, con ciudades grandes y sofisticadas que se extendía por lo que hoy es Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y México. Los mayas de la zona del norte de Yucatán en realidad no se desarrollaron hasta el siglo VI de nuestra era. Fue una gran civilización con grandes urbes, ciudades con edificios públicos y una estructura de clases encabezada por un rey y una nobleza. Celebraban importantes acontecimientos deportivos y disponían de estadios para esos fines. Es la única cultura del Nuevo Mundo de la que existen pruebas fehacientes de que disponía de un sistema de escritura eficaz y además muy completo. El arte maya antiguo representa guerras, reyes, dioses, espíritus y sacrificios humanos. La mayoría de la gente se imagina que los sacrificios humanos extraían el corazón de la víctima, que es lo más famoso. Pero los mayas eran un pueblo con mucha inventiva y tenían muchas formas de matar a la gente. Unas veces sacrificaban a la gente mediante flechas, clavándoles flechas en el pecho, y otras recurrían a la decapitación. También practicaban el destripamiento con cuchillos de obsidiana, mediante los que sacaban los intestinos. Todas las formas de sacrificio eran muy sangrientas. Aunque los humanos constituían el máximo sacrificio, los cenotes han revelado que los mayas también ofrecían objetos importantes a sus dioses. Hemos hallado una gran variedad de objetos de oro y jade en los cenotes, además de cerámica e incienso de copal, que se ha conservado muy bien. ¿Están relacionados los objetos que han hallado Jeff Bosanic y su equipo con algún antiguo ritual maya? ¿Se tratará de ofrendas sagradas a los dioses cuidadosamente colocadas en lo más profundo de unas cuevas sumergidas hace 1000 años o podría existir otra explicación? Los arqueólogos están empezando a comprender la relación religiosa y espiritual entre los mayas y los cenotes. Detrás de mí está la Casa del Cenote, un templo que construyeron en lo alto de este pozo. Los cenotes eran el lugar donde depositaban sus ofrendas a los dioses, porque representaban las puertas del inframundo. Y yo tengo mucho interés en explorar ese inframundo.
Estamos en la península de Yucatán, en México, preparándonos para sumergirnos en uno de los dominios más peligrosos y misteriosos del planeta. Los cenotes, la puerta de entrada al inframundo submarino. Dentro de una de estas cuevas, la cueva quebrada de la isla de Cozumel, hay objetos y restos humanos. Testimonio de la civilización maya que habitó aquí hace 1000 años. Pero ¿cómo los llevaron los mayas hasta allí, a casi 1,5 kilómetros de la entrada, en lo más hondo de una cueva inaccesible? Eso es lo que queremos averiguar. Para lograrlo voy a tener que aprender una nueva disciplina, el buceo en cuevas. He trabajado como buzo más de 20 años. Así solía ganarme la vida. Y además llevo 25 años buceando en barcos naufragados. Pero a pesar de toda esa experiencia, no soy capaz de bucear en cuevas, que es una actividad de riesgo que exige una formación y un entrenamiento específicos. Mi instructor de buceo en cuevas es Jeff Bosanek. Es un hombre que conoce muy bien esta zona y que sabe bucear en cuevas. Jeff, háblame de los cenotes. ¿Qué son exactamente? Bueno, lo que estamos viendo ahora, esta selva entera, está surcada de ríos submarinos. Debajo de estas junglas hay cauces de río que desembocan en el mar. Ninguno fluye sobre la superficie, sino que forman cuevas subterráneas y dan lugar a cenotes como este lago que vemos, en el que el techo se ha desplomado y nos deja ver su interior. A través de este pasaje podemos sumergirnos en la red de cuevas. ¿Y por dónde vamos a introducirnos exactamente en el interior de la cueva? Vamos a acceder por la entrada que empieza justo debajo de ese repecho rocoso de allí. Vamos a introducirnos por esa grieta y después penetraremos en el pasaje horizontal subterráneo que pasa por debajo. Vamos a empezar aquí porque es una sección más fácil. Allí es donde están todos los objetos y la cerámica, pero es mucho más difícil moverse. No sabemos cómo llegaron hasta allí y tenemos que entrenarte bien antes de poder llevarte para que puedas ver lo que hay. Sí, la de Cueva Quebrada es una inmersión muy seria y tengo que entrenarme para poder llegar allí. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Tenemos mucho trabajo por delante. El buceo en cuevas no es para los débiles de corazón. Es peligroso. Se bucea a oscuras y todos los años mueren submarinistas experimentados. Para prepararme para la gran inmersión, Jeff me entrena rigurosamente durante varios días, tanto en tierra como en el agua. Tengo que dominar una serie de destrezas únicas y aprender a colocar y asegurar un cabo. A nadar con técnicas de aleteo especiales para no perjudicar la visibilidad en el interior de la cueva y a encontrar la salida si pierdo el contacto con el cabo que guía de vuelta a la entrada. Creo que la investigación merece la pena el esfuerzo. No es fácil, hay que aprender a moverse con los ojos vendados, tropezándote y chocándote con todo. Me voy chocando con los cocoteros, pero si recuerdo lo que me pasó al realizar este ejercicio, me resultará más fácil seguir el procedimiento adecuado cuando esté dentro de la cueva y mi vida dependa de ello. Estoy aprendiendo a llevar a cabo una inmersión muy seria en una cueva de la forma menos arriesgada posible. Otra clave para superar todos los riesgos es el empleo de la más avanzada tecnología submarina. En este viaje todo el equipo va a respirar con unos respiradores de alta tecnología que permiten permanecer más tiempo dentro de las cuevas y contienen más aire en caso de emergencia. Los respiradores se basan en un principio que se utiliza desde el siglo XIX y que los submarinos llevan años empleando. Funcionan separando químicamente el dióxido de carbono del gas que se exhala y permiten volver a respirar ese mismo aire una y otra vez. Ahora se está empezando a utilizar respiradores modernos en las inmersiones en cuevas submarinas. Hacen falta años de experiencia para aprender a utilizarlos, pero todos los miembros de nuestro equipo están de sobra cualificados. Estoy con Mike Fowler, que trabaja en sistemas de buceo silenciosos y es un experto en materia de respiradores de inspiración. Mike, ¿qué ventajas va a aportar el respirador cuando esté en el interior de la cueva? Tiene varias ventajas. Una de las más simples es que no produce burbujas porque tiene un circuito cerrado de respiración. Así, cuando buceas por la cueva, no contribuyes a levantar el sedimento que puede haber en las grietas a lo largo de las paredes. Con un circuito abierto se causan un montón de burbujas que flotan hasta el techo y pueden dañar el ecosistema de la gruta.
ruta. Así que desde un punto de vista ecológico resulta más seguro porque no se daña el medio ambiente. Exactamente. Los respiradores de inspiración son una herramienta de reciclado del aire. Las 2 botellas diminutas que llevamos nos permiten respirar entre 6 y 11 horas. En una inmersión de 6 horas, el volumen de aire respirado con las 2 botellas a una profundidad de 10 metros equivaldría al de unas botellas de 0,2 metros cúbicos. Si se bucea a 35 metros de profundidad, las botellas necesarias medirían casi 0,4 metros cúbicos, y si se buceara a 85 metros de profundidad, tendrían que alcanzar un tamaño de 0,8 metros cúbicos. Aunque tú y yo nunca planearíamos a propósito una inmersión de esa duración. Pero siempre es bueno saber que si surge cualquier problema, tendremos tiempo de sobra para resolverlo. Y eso representa una gran ventaja. Una cosa está clara, que cuando los antiguos mayas se las arreglaron para colocar esos objetos a 1,5 kilómetros de la entrada de la cueva, no disponían de este equipo tan avanzado. Por fin estoy listo para mi primera inmersión en una cueva. Jeff Bosanic ha seleccionado una gruta relativamente fácil, pero espectacular, que se llama Dos Ojos. Vamos a repasar brevemente los peligros que pueden surgir y cómo superarlos. En primer lugar, estamos en un espacio cubierto. No podemos subir a la superficie si nos falla algo. En segundo lugar, vamos a encontrar un montón de sedimento sobre el fondo. Los respiradores nos ayudarán porque no producen burbujas que choquen con el sedimento del techo y lo desprendan. Pero tenemos que preocuparnos de aletear con la técnica adecuada. Exacto. En estas grutas hay montones de formaciones geológicas muy frágiles y delicadas que se llaman estalactitas y estalagmitas y que han tardado millones de años en formarse. Basta un simple empujón para que se vengan abajo. ¿Queda algo más? ¿Hay algo que nos vayamos a encontrar que no hayamos repasado? Hay algo que no has visto nunca, pero de lo que ya te he hablado brevemente. Los cenotes de este sistema de cuevas son de tipo halóclino. Eso significa que existe una gran diferencia de salinidad a distancias muy cortas. Tenemos 2 masas de agua juntas una encima de la otra, con el agua dulce superpuesta al agua salada. Y cuando nadamos entre ellas, ambas masas se mezclan y la visibilidad es casi nula. ¿Vamos allá? Adelante, es el momento perfecto. ¿Cuántas cosas llevamos? Es un espectáculo absolutamente increíble, y lo del techo también es muy interesante. Todas estas formaciones se crearon cuando era una cueva seca. Ninguna se formó cuando ya estaba inundada. Ahora que veo este mundo nuevo y extraño por primera vez, entiendo por qué los mayas creían que las cuevas submarinas eran lugares espirituales. Las grutas subacuáticas eran muy importantes para los mayas porque representaban la puerta hacia el inframundo. Pero también eran una fuente de vida, de nacimiento y de renacimiento. Y se celebraban ceremonias especiales para los dioses, deidades y espíritus que habitaban allí. Son el lugar donde empieza la vida, pero también el lugar donde termina. El agua es la fuente de la vida, y en esta zona el único agua disponible se encontraba allí. Por eso, cuando se producía una sequía o un suceso especial que provocaba inestabilidad, los mayas ofrecían sacrificios. Se ha descubierto que el objeto de los sacrificios era la fertilidad y que se ofrecían al agua. ¿Serán los objetos de Cueva Quebrada ofrendas a los dioses del inframundo? ¿Qué descubriremos cuando lleguemos al yacimiento de Pez Ciego? Cuando estaba en mitad de mi primera inmersión de entrenamiento, Jeff decidió ponerme a prueba. Apagó los focos para ver cómo me las arreglaba. Mantén la calma, John, y sujétate al cabo. ¿Cómo iba a poder salir de esa cueva en la oscuridad? Estoy seguro de que el cabo está por aquí. Bajo la isla mexicana de Cozumel discurre un río por el interior de una gruta retorcida llamada Cueva Quebrada.
En 1991, unos buceadores efectuaron un descubrimiento asombroso. Hallaron antiguos objetos mayas y un cráneo humano. Veo luz. Eso es buena señal, ¿verdad? Sí, no puede ser mejor. Para prepararme para la inmersión de Cueva Quebrada, mi instructor Jeff Bosanic me ha hecho pasar por un simulacro de emergencia y han apagado las luces. A pesar de mis 25 años de experiencia como submarinista y del curso de entrenamiento de varios días, el mundo cavernoso submarino me sigue pareciendo un entorno muy peligroso. Cuando se bucea en el interior de un barco naufragado, se está en contacto constante con los escombros, pero en una cueva no puedes tocar nada ni colocar las manos en ningún sitio, porque con un solo roce puedes derribar las formaciones rocosas. Y dentro de una cueva es imposible subir a la superficie, porque tienes todo el rato un techo de piedra encima. Por eso la tarea más importante es no soltar nunca el cabo que sirve de guía. No se puede perder nunca el contacto. Es tu seguro de vida, tu única forma de encontrar la salida. ¿Sabes lo que te digo? Que ha sido una inmersión asombrosa. Es impresionante bajar por primera vez y contemplar todas esas formaciones rocosas. Pensaba que el camino a seguir estaría mucho más claro, pero no es así en absoluto. Por todas partes se abren pasajes nuevos. Sí, pero incluso cuesta determinar dónde empiezan esos pasajes. No es nada fácil y no hemos hecho más que empezar. Esto no es más que una preparación para mi gran inmersión. Esto es solo la punta del iceberg. La distancia que hemos cubierto hoy es una 10ª parte de la que recorreremos en Cueva Quebrada. Pero ¿cómo podrían llevar todos esos objetos hasta el fondo de Cueva Quebrada? Nosotros disponemos de toda clase de equipo, de respiradores y de medios de comunicación. Y a pesar de todo, no hemos llegado ni de lejos a la distancia que tenemos que llegar en Cueva Quebrada. Bueno, en eso consiste el misterio. Eso es lo que hemos venido a intentar averiguar, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos que ir muy bien preparados o no vamos a averiguar nada. Gracias, Jeff. Ha sido una gran inversión. Todo este entrenamiento es para ver si puedo ayudar a resolver el misterio de cómo y por qué llegaron los objetos mayas hasta el yacimiento de Pez Ciego, en lo profundo de Cueva Quebrada, hace 1000 años. Estoy en lo alto de la pirámide más alta de Yucatán, rodeado de las ruinas de la antigua ciudad maya de Cobá. Hace 1200 años, en esta ciudad vivían unas 55.000 personas, y no vivían aisladas. Estaban unidas a otros centros de población maya de la zona por una red de carreteras. Los mayas construyeron esas carreteras para disponer de una ruta comercial. Otro motivo importante era poder utilizarlas como rutas de peregrinación religiosa. ¿Y a dónde acudían todos esos mayas? A su lugar más sagrado de todos, Cozumel. La Cueva Quebrada de Cozumel era especialmente sagrada, porque toda la isla era sagrada. Las peregrinaciones eran tan importantes que se construyó una red de carreteras que confluían en la costa frente a Cozumel. Cozumel era un sitio muy especial. Era un lugar de peregrinación. La gente acudía de muy lejos, desde el Golfo de México o desde Honduras, para ver a la diosa Ixchel. Ixchel era la diosa de la luna, la diosa del tiempo y de la fertilidad, del nacimiento y de la medicina. Se creía que habitaba en las grutas inundadas de agua de Cozumel, y era allí donde los mayas le entregaban sus ofrendas. Sabemos que la diosa de la luna era a la que se rezaba cuando se quería tener niños. Por eso, las mujeres estériles acudían a la isla para pedirle ayuda y quedarse embarazadas.
Ixchel estaba fuertemente ligada al agua y podía controlar las fuentes de agua desde su mundo subterráneo. Y por eso también se la ligaba a veces a las fuerzas de la muerte. ¿Estarían los objetos de los sacrificios de Cueva Quebrada destinados a complacer a la diosa Ixchel? Los arqueólogos nos han proporcionado algunas pistas sobre lo que tenemos que buscar una vez que lleguemos al yacimiento de Pez Ciego. Hay un par de señales que nos indican que se trata de un ritual y no de una simple fuente de agua. Hay cenotes que se utilizan como fuentes en los que se encuentran cacharros rotos, que se tratan de simples jarras de agua. Pero los arqueólogos mexicanos han encontrado otros recipientes en los que los mayas habían practicado agujeros a propósito para privarlos de su utilidad y ofrecerlos como sacrificio ritual. Se trata de objetos inutilizados que se inmolan de forma ritual, no simples jarras de agua. Para averiguar si los objetos que hay dentro de Cueva Quebrada constituyen sacrificios simbólicos o simple cerámica rota, tenemos que meternos en el agua a investigar. Por fin estoy listo para la gran inmersión. Bueno, ya estamos en Cueva Quebrada y hemos hecho todos los deberes. Ya hemos superado nuestras inmersiones de prácticas y hemos terminado todo el entrenamiento teórico en tierra. Es hora de ponerse a trabajar. Jeff, ¿cuál será nuestro primer paso? Esto es el mapa de Cueva Quebrada y este es el del parque de Chancanab en la isla de Cozumel. Estamos aquí y esta ensenada es lo que se ve aquí. La cueva pasa justo por debajo de nosotros y tenemos que nadar desde aquí hasta donde está la cerámica, que está aquí al fondo. Hay que nadar muy lejos. ¿Cómo de lejos? Más de 1,5 kilómetros. Cuando lleguemos allí, ¿cuánto tiempo nos quedará para trabajar? No nos va a sobrar mucho tiempo para trabajar cuando lleguemos y eso es una de las cosas que más me preocupa. ¿Y cuál es nuestro plan para estirar al máximo la productividad? Bueno, se me ha ocurrido la idea de que podemos hacerlo en 2 etapas. Así tendremos más tiempo para trabajar en la zona donde está la cerámica. Hemos visto algunas áreas en esta parte de aquí donde se puede salir del agua y entra luz natural por arriba, pero nunca hemos salido porque están en medio de la selva. Entonces no sabemos dónde están esas zonas. Lo que no sabemos es cómo se accede a ellas por tierra. Si pudiéramos encontrar una entrada a mitad de camino en el interior de la isla y sumergirnos desde allí, acortaríamos razonablemente la distancia. Así tendríamos mucho más tiempo para investigar en el yacimiento. Nos encontrábamos nadando por el interior de Cueva Quebrada cuando Jeff vio que entraba luz natural por un pequeño orificio en el techo de la gruta. Si esa abertura fuese accesible desde el exterior a través de la selva, podríamos recortar la distancia en casi 1200 metros, que se tardan varias horas en recorrer a nado. Podría constituir un gran atajo para llegar al yacimiento de Pez Ciego y tendríamos más tiempo para investigar los objetos. Pero nos va a costar encontrar esa entrada en la superficie en mitad de la espesa jungla. Nos encontramos bajo la isla de Cozumel, en México, en lo profundo de las grutas de Cueva Quebrada. Llevamos nadando casi 2 horas y todavía nos queda 1 hora más para llegar hasta el yacimiento de Pez Ciego. Por eso hemos decidido coger un atajo. El geólogo Jeff Bosanic ha descubierto un agujero en el techo de la cueva. Si podemos localizarlo en la superficie explorando la selva, podremos trasladar hasta allí nuestro equipo y utilizar ese agujero como entrada más cercana a la cueva de Pez Ciego. Si empezamos la inmersión desde esta entrada de la selva, la acortaremos en varias horas y muchos cientos de metros. Así pasaremos menos tiempo nadando y más investigando el misterio de cómo esos objetos mayas del siglo X llegaron a tanta profundidad de la cueva. ¿Cómo de lejos crees que hemos llegado? A unos 1200 metros. Entonces fue cuando vimos la luz que entraba por el techo. A mí se me ha hecho mucho más largo.
No sé lo lejos que habremos llegado, pero yo me alegré un montón cuando dimos por acabada la inmersión y decidimos dar la vuelta. Me gustaría no tener que repetirla otra vez para llegar hasta el yacimiento. Si encontramos el atajo, no cabe duda de que lo cogeremos. Incluso con el posible atajo, la inmersión hasta el yacimiento de pez ciego va a resultar una cuestión muy seria. Es posible que los antiguos mayas saltasen al cenote al que nos dirigimos y nadasen bajo el agua por la cueva hasta el lugar donde se hallaron los objetos. Pues no, John, porque el cenote que hemos encontrado hoy todavía sigue estando a más de 300 metros del lugar del yacimiento. ¿Y si el nivel de las aguas estuviese más bajo? El agua no tendría por qué estar más baja y es imposible que los mayas nadasen esa distancia o la caminasen. No sirve de explicación a cómo llegaron los objetos hasta allí. Los geólogos creen que el nivel del agua durante el periodo maya estaba tan alto como en la actualidad. Lo que significa que Cueva Quebrada estaba totalmente sumergida y cualquiera que hubiese intentado llegar hasta el fondo habría tenido que contener la respiración buceando al menos durante 300 metros. Es algo físicamente imposible. Ahora el misterio conduce la investigación a tierra firme. Ayer logramos localizar el lugar por el que se puede acceder a la cueva desde el exterior. Steve encontró el agujero desde fuera y marcó su situación en la selva. Utilicé las coordenadas de la brújula, vuestras medidas y nuestro viejo mapa para localizar un sendero en la selva desde la carretera. La vegetación era tan espesa que no vimos el agua hasta que estuvimos a 3 metros del agujero, pero al final conseguimos encontrarlo. Y ahora el yacimiento arqueológico al que queremos acceder nos deja tan solo a unos 300 metros. Se trata de una distancia muy razonable que nos permitirá que nos sobre tiempo para investigar. Pilar Luna es la jefe de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Pilar, ¿tienes alguna teoría sobre cómo llegaron estos objetos tan al fondo de la cueva? Bueno, debe de haber una entrada que conecte con la superficie, porque es imposible que alguien buceara toda esa distancia para depositar todos los objetos de cerámica. La única forma de solucionar el misterio es dividiéndonos en 2 equipos. Jeff Bosanic y yo nos sumergiremos desde la entrada que hemos encontrado en el suelo de la selva y nadaremos hasta el yacimiento de pez ciego. El segundo equipo estará formado por Pilar Luna y Steve Ormeroyd, que tratarán de localizar el área situada justo encima del yacimiento. Steve, has hecho un gran trabajo localizando este otro acceso a la cueva. Ahora tienes que encontrar otro justo encima del yacimiento. Eso parece. Vamos a tener que armarnos con un machete, una brújula y un GPS y encaminarnos hacia la selva. Me alegro mucho de estar en el otro equipo. La selva es muy espesa y es muy fácil perderse, lo cual no tiene ninguna gracia teniendo en cuenta lo que pesa el equipo. Ya estamos aquí. Ya hemos llegado al cenote, pero si nos apartásemos 6 o 7 metros en cualquier dirección, no creo que volviese a localizarlo. Menos mal que lo hemos encontrado bien. Vamos a poner en marcha el GPS y a conectarlo con algún satélite. En el cenote sincronizamos nuestros relojes. El plan entero depende de la precisa sincronización. Steve y Pilar caminarán hasta las coordenadas que creemos que encajan con la superficie sobre la cueva y escucharán con atención. A exactamente 30 minutos de la inmersión, Jeff y yo golpearemos el techo de la cueva con una barra de acero. Aunque no haya una apertura visible en el techo, si Steve y Pilar pueden oírnos y señalizar nuestra situación, podrán rastrear la zona de alrededor en busca de pistas que expliquen cómo pudieron depositar los mayas esos objetos a 5 metros de profundidad bajo el suelo de la selva. Ya está, esta es la gran inmersión. Vamos a tratar de golpear el techo con la barra de acero. Pilar y Steve estarán escuchando arriba. Si todo sale como está planeado, descubriremos cómo llegaron hasta aquí los objetos y resolveremos el misterio, finalizando nuestra misión. Para eso estamos aquí. Vamos a mojarnos un poco. Ya está, vamos a sumergirnos. Muy bien. Sincronizar los relojes justo cuando me meta en el agua. Dentro de 30 minutos, permaneced a la escucha. Buena suerte. A vosotros también.
Bueno, nos marchamos. Para que funcione nuestro plan, Jeff y yo disponemos de 30 minutos para llegar al yacimiento. Entonces empezaremos a golpear el techo de la cueva con la barra de metal y esperaremos a que Pilar y Steve lo oigan. Es la única forma de localizar la situación del yacimiento de pez ciego desde arriba. Cuando me enteré de que se había hallado un montón de objetos dentro de una cueva submarina sin acceso posible desde tierra, me imaginé que no habrían encontrado la entrada. Tiene que haber una entrada desde arriba, alguien tiene que encontrarla. Rastrear esa selva es como buscar una aguja en un pajar, porque ni siquiera se sabe lo que se está buscando. Creo que hemos encontrado un claro y una hondonada. Intentemos obtener una lectura en el GPS y determinar la distancia a la que estamos. Vaya, estamos a la distancia perfecta. Esto es increíble, Jeff. Cielo santo, mira eso. Estamos nadando hacia un montículo lleno de artefactos mayas en el interior de una cueva bajo la isla de Cozumel, en México. ¿Cómo habrán llegado hasta aquí? Tras varios días de entrenamiento y prácticas de inmersión, estoy a punto de ver por primera vez los objetos mayas. Mientras el geólogo Jeff Bosanic me conduce hasta el fondo del pasaje submarino, su compañero de buceo Steve Ormeroyd y la arqueóloga Pilar Luna están casi directamente encima de nosotros, rastreando la selva para localizar la situación exacta de la cueva desde la superficie. Cuando llegamos a este montón de restos me quedé impresionado por lo que encontramos. Había artefactos por todas partes. Pero todavía no había llegado el momento de investigar, porque a los 30 minutos exactos teníamos que señalizar nuestra posición al equipo de superficie. Para llevarlo a cabo, Jeff golpeó el techo de la cueva con una barra de acero con la esperanza de que el sonido retumbaría a través de la roca y Pilar y Steve lo podrían escuchar. Steve y Pilar utilizaron las coordenadas del GPS para acercarse lo más posible al objetivo. Entonces, en el tiempo fijado, se paran a escuchar el sonido de la barra golpeando el techo. Si logran demarcar la zona justo encima de la cueva, podrán determinar si existe algún acceso a su interior desde la superficie. Creo que oigo algo. Tal vez sean ellos, Jeff. Creo que ya estamos allí. Creo que estamos encima de la cueva. Mira, Steve, allí hay una depresión en el terreno. Parece la cuenta de un cenote seco. Allí debió estar la entrada a la cueva. Lo curioso de las cuevas es que son muy dinámicas desde un punto de vista geológico, especialmente en el Yucatán. Como la superficie es totalmente llana, el agua que fluye hacia los cenotes arrastra barro y también arrastra hojas y los llena de sedimento. De este modo, la apertura de los cenotes puede quedar sellada con facilidad. Eso de allí debió de ser la entrada, y con el paso de los siglos ha quedado sellada. Eso explicaría con claridad cómo llegaron los objetos hasta aquí debajo. En el interior de la cueva quebrada no tenemos ni idea de si Steve y Pilar han podido oírnos, pero queremos examinar los objetos, así que nos encaminamos hacia el montículo. A primera vista parece un montón de piedras grandes, pero cuando me acerco, me doy cuenta de que algunas de las piedras son redondeadas y no son piedras, sino cacharros mayas con 1000 años de antigüedad. Jeff encuentra un cacharro con agujeros en el fondo. Son agujeros que han sido practicados a propósito para hacerlo inservible.
No cabe duda de que se trata de una ofrenda ritual maya, seguramente destinada a la diosa Ixchel. Hay algo que me llama la atención. Una costilla y un hueso largo con una articulación encajado entre unas rocas. Tal vez se trate de los restos de un sacrificio humano. Ansiosos por contar a Pilar y Steve nuestro hallazgo, emprendemos el camino de vuelta para comprobar si han encontrado alguna pista en la superficie. Esto sí que ha sido una inmersión en una cueva en toda regla. Cuando lo ves por primera vez, parece un montón de rocas marrones. Pero a medida que te acercas, se distinguen todo tipo de objetos mezclados entre las piedras. Creo que es lo más impresionante que he visto nunca bajo el agua. Hemos encontrado por lo menos media docena de piezas de cerámica. Y esas conchas redondas tan grandes creo que eran conchas de las Indias Occidentales que se utilizaban como platos para la comida. Las deben de haber depositado allí como ofrendas. Hemos traído una de las conchas. Y además había muchos huesos. No sé si pertenecerían a animales cazados o si serían huesos humanos. Pero vimos articulaciones y lo que parecían ser costillas e incluso vértebras. Había montones de ellos. Pilar y Steve. ¿Qué tal? Fantástico. Había coral, huesos, cerámica y conchas. ¿Y a vosotros qué tal os ha ido? Escuchamos un ruido y encontramos una charca seca muy grande. Parecía el lugar adecuado, aunque el agua se había secado y estaba cubierta por una gran cantidad de sedimento. Excavé varios centímetros con el machete, casi 30 centímetros. En la selva siempre hay una capa de sedimento. ¿Pero estaba seco? Sí. ¿Y oísteis los golpes que dábamos desde abajo? Sí, al final los oímos. No creo que estuviésemos justo encima de vosotros, pero escuchamos el ruido bastante cerca. Fue muy emocionante. Pilar, ahora que has podido examinar la superficie sobre el yacimiento, aunque fuese durante poco tiempo, ¿qué opinas sobre cómo llegaron hasta allí los objetos? El descubrimiento que habéis efectuado vosotros, sumado al hallazgo de la charca seca en la selva por parte de Steve y mía, prueba que ese cenote era un cenote sagrado y que los mayas lo utilizaban como lugar sagrado para sus ofrendas. No sabemos si acudían desde muy lejos o si había una población cercana, pero las ofrendas son una indicación clara de que se trataba de un lugar sagrado para las deidades del inframundo. Ha sido genial. Los agujeros de los recipientes. Las conchas marinas a más de 1,5 kilómetros del mar. Y los huesos procedentes de lo que podían haber sido sacrificios humanos fueron depositados deliberadamente en el interior de la cueva por los antiguos mayas. Y puesto que descubrimos una antigua apertura en la superficie de la selva sobre la cueva submarina, sabemos que se trataba de un cenote sagrado. Estoy seguro de que el cenote se secó porque la gente se marchó. Los cenotes eran demasiado importantes para dejar que se secasen. La gente no dejaba que se llenasen de basura cuando vivían cerca de ellos. Los cenotes constituían la esencia espiritual de los pueblos. Los arqueólogos necesitarán más tiempo para estudiarlo y buscarán los restos de un antiguo poblado maya que puede estar escondido entre la densa jungla. He tenido la gran suerte de realizar todo tipo de inmersiones en barcos hundidos de los siglos XX, XIX y XVIII e incluso del siglo XVII. Y siempre he pensado que esos naufragios eran muy antiguos. Pero en comparación, las reliquias que vimos en esta cueva sí que son antiguas. Tienen más de 1000 años. Se trata de un hallazgo muy interesante para los arqueólogos mexicanos y quién sabe a qué descubrimientos les conducirá. Lo mejor de los grandes misterios es que cuando se resuelven, abren la puerta a otros misterios. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Existen cuevas submarinas que nunca han sido exploradas y todavía quedan muchos yacimientos arqueológicos como este por descubrir.